día de hoy quiero, gracias a la oportunidad que me dan Kena y ese excelente espacio, difundir de una manera muy sencilla, no espero una plática muy sofisticada, ¿sí? Estamos hablando de cosas de divulgación muy sencillas acerca de unas entidades biológicas que se merecen todo mi respeto, tanto que me atreví a llamarlas mis maestros, los virus, porque inicialmente la relación que uno tiene, la relación que uno puede establecer con esto cuando es niño, siempre te hablan de eso como la vacuna, el enfermo, el patógeno, la enfermedad. Y el objetivo de mi plática es que con el nivel de formación que tengan de licenciatura, posgrado, el nivel cultural, socioeconómico que decían, pues me gustaría que algún día reflexionen en que este tipo de entidades biológicas pueden pasar a ser una amenaza, un riesgo, una preocupación, una enfermedad, a ser de alguna manera algo loable o un recuerdo, una, ¿cómo se puede decir? Algo más a tu favor que en tu contra. Si al final de esta plática, en un poco menos de una hora, ustedes piensan, como que eso tiene cosas positivas y quizás viéndolo desde cierta perspectiva puede tener más de positivo que negativo, creo que cumplí mi misión. Si no logré esa misión, me pueden dar otra oportunidad, ¿vale? Entonces, para entrar en materia, me gustaría corregir una confusión que se tiene usualmente cuando entras a un posgrado, cuando le va a enseñar a un maestro del CUBA, un veterinario, un biólogo, respecto a los microorganismos. Casi todo el mundo asume desde una perspectiva biológica muy básica que un virus es un microorganismo. Desde una perspectiva así netamente Leeuwenhoek, tradicional, microscopía, es muy importante que tengan en cuenta que un microorganismo requiere ser definido por métodos físicos por algo no observable, que requiere un instrumento para observarlo, ¿sí? Pero cumple con una serie de reglas, leyes, comportamientos como cualquier entidad biológica. Así son los parásitos, las bacterias, los hongos. Sin embargo, los virus no tienen un metabolismo autónomo. Por lo tanto, consideramos que los virus son unas entidades que se diferencian mucho de otros microorganismos en que se pueden casi que cristalizar, se pueden considerar como material inerte en ciertas condiciones físico-químicas. Por lo tanto, su conceptualización desde el comienzo es una conceptualización muy distinta a lo que ustedes conocen como seres vivos, con su nivel de formación que tengan como QFBs, biólogos, posgrados, pero un virus no lo piensen como algo vivo. No va a estar virus. Y yo que trabajé con vacunas y me tocó formularlos y liofilizarlos y les puedo decir que se comporta más como una partícula física, como una sal en condiciones controladas. Entonces no tiene nada que lo asemeje a un microorganismo que requiere un metabolismo autónomo, o sea, dominio, control y cumplir con una serie de cosas en el ciclo de la vida. Aclarado eso, me gustaría platicarles el plan. Me gustaría seguir ese plan de 10 preguntas. Les llamo la atención por los regalos y cómo manejan este evento, de que cada una de esas 10 cosas va a dar lugar a una pregunta a la que ustedes espero que tengan oportunidad de resolverla satisfactoriamente. Prestan atención, ¿verdad? Sí. Que hay examen al final. Sí. Tengan en cuenta que el examen tiene 10 puntos y ahí están los puntos del examen. No se me pierdan. Primero, además de esa corrección en términos conceptuales, me gustaría que dimensionemos los virus desde una perspectiva de, tratemos de presentar de qué vamos a hablar, qué es esto en escala. O sea, en escala, ¿qué creen que están viendo enfrente? ¿Qué nada? No es la punta de un iceberg. Casi, compañero. Sigues tú. Un grano de roca. ¿Un qué? Un grano de roca. Casi, Liz. La punta de una aguja. Casi, Marco. Un alfiler. La punta de un alfiler en un aumento increíble en un microscopio. La punta de un alfiler. Solamente la puntita se puede ver de esa escala. Que este cuate se volvió loco, está hablando de virus. Quiero que los ubiquemos espacialmente. Primero ubiquemos en el espacio. Seguramente vieron la dirección de este lugar para llegar y los ubicaron en el espacio y en el tiempo. Era a las 7 en este lugar. Vamos a ver de qué vamos a hablar y en qué lugar pueden caber una partícula viral. En una punta de un alfiler se ven un montón de manchitas rojas, ¿verdad? Estas manchitas rojas, ¿qué creen que son? Si lo magnificamos, ¿a qué se les parece? ¿Óxido? Se puede parecer a un material corrosivo, puede ser polvo, pues resulta que ese alfiler lo metieron en una caja que tenía un cultivo de bacterias y le hicieron así, está impregnado de bacterias en esta escala. 0.1 milímetros es casi la escala, el límite de resolución de un microscopio con un objetivo de 5 por, que es equivalente a 100 micras. Si magnificamos solamente unas poquitas de esas bacterias, ya de pronto les parece un poquito más de libro, lo que estudiaron en microbiología, una de esas bacterias se ve grandísima, ¿verdad? De las bacterias más comunes, un bacilo, una micra recuerden que son más o menos 10 a la 3, ¿sí? 1000 nanómetros. Y si nos ponemos una vez más, a magnificar en este juego del zoom in, y vemos en esos 1000 nanómetros, ¿cuántos virus creen que quepan? Dame un número, Marco. 1 millón.
¿Un millón? Bueno, estás un poquito exagerado. Pues podemos decir que un virus sería como una tercera parte de esa bacteria en términos lineales. Sin embargo, tengas en cuenta que este virus, sí, sería en términos lineales, no volumétricos. Y estamos hablando de los virus más grandes que existen. Primer acercamiento a los virus, enfermedades, llegó a América, devastó con todos los aztecas, entre 5 y 8 millones de muertos cuando llegaron los europeos. Convivían con los europeos la viruela hace muchísimos años. Llega a América, no hay defensas, devasta con todos los aztecas y le sirvió muchísimo a Cortés y a todos sus secuaces para poder reinar y colonizar aquí. Dejaba cuadros como estos, la viruela. La viruela es una de las primeras vacunas que les ponen a ustedes cuando están chiquitos, ¿sí? Y las empresas y las industrias y los países, cuando vieron que esta enfermedad era tan común y que afectó tanto a las personas, se propuso como en los 50, 60, vamos a tratar de erradicar esa enfermedad que en Bangladesh causa unos cuadros horribles, ¿sabes? Pero también en países desarrollados. Empezaron una campaña muy agresiva y en cuestión de 10 años dijeron que habían erradicado la viruela y empezaron a pensar en los virus como causantes de enfermedad y cosas que nadie quiere, que queremos erradicar. Después de 20 años aparecieron algunos casos más en África, después de un poquito más aparecieron casos hasta en Latinoamérica y decidieron la OMS y muchos organismos, oye, dice que está erradicada, depende si algunos por religión o alguien no se quiera vacunar, hay unos reservorios por ahí naturales, pero por si acontece algo, guardemos un poquito del virus que usamos como vacuna en 2 congeladores, como era la época de los monopolios URSS y Estados Unidos, donde creen que quedó guardada la variola, quedó guardada en un laboratorio en Moscú y en un laboratorio en el CDC de Atlanta. Solamente 2 lugares oficiales donde hay como producir una vacuna viruela. ¿Sí? Y pueden ser armas de terrorismo, es un virus de los más letales, de los más grandes, de los primeros que conoció la humanidad y que se quiso deshacer de él y le enseñó a todos ustedes, a sus papás, a sus maestros, de que esas enfermedades hay que erradicarlas. ¿Vale? Continuemos con la historia. Si empezamos a pensar en los virus de una manera un poquito lejana de la enfermedad y acercarnos como ellos como entidades interesantes, podemos pensar en los virus que causan enfermedades un poquito más diversas en los humanos. La variola, la viruela, esta que les platicaba, es una enfermedad que puede tener un reservorio también silvestre y quiero llevarlo más o menos a eso. Pero en general hay una serie de virus que causan herpes, tal vez alguna vez han escuchado los fuegos que han tenido. Empezaron a encontrarse que de los virus, en su diversidad, en su identidad, en darles nombre, parecía que habían virus humanos, algunos les daban más a hombres, otros a mujeres, y empezaron a estudiar los virus en los comienzos del siglo, en los 20, en los 30, buscando, incluso hay herpes virus en lagartos, hay en muchos animales, buscando qué relación había entre ellos, si era lo mismo que habían animales, o lo mismo que habían plantas, o lo mismo que habían microorganismos, vamos a encontrar patrones entre ellos, y empezaron a verlos en su diversidad de tamaño. Pueden haber virus tan grandes como los smallpox, los herpes virus, o tan chiquitos como un picornavirus. Picorna viene de un prefijo italiano que se refiere a lo más diminuto que hay en virus. Entonces, primera lección, pregunta para la sesión de respuestas. ¿Sí? Los virus caen en una escala desde los más grandes, 300 nanómetros, hasta 25 nanómetros. No se conocen todavía virus más chicos de 20 o 25 nanómetros. Los más pequeños, picornavirus. A los virus me gustaría presentárselos, ya cambiando un poquito de la vuelta de otra perspectiva, como unos entidades virtuosas, intrusas desde cierta perspectiva, que son exageradamente relevantes desde el punto de vista de nuestra... Yo creo que hace 5 años todos hablábamos de virus, odiábamos la palabra virus, ¿verdad? Estamos encerrados, que el COVID, odiamos la palabra virus. ¿Sí? Son súper relevantes, nos estuvo encerrados casi 18 meses, ¿verdad? Son únicos, quiero llevarles a esa idea de que son extraordinariamente únicos, son sensacionales de muchos puntos de vista. Hoy no sabríamos nada ni de biología molecular, ni de extracción de ácidos nucleicos, ni de genética, ni ingeniería genética, si no hubieran existido los virus. Los virus nos enseñaron biología molecular a todos y a sus que fueron sus maestros también. Los virus los empezaron a entender dependiendo de lo que veían ellos desde el punto de vista bioquímico, que es lo primero que se encuentran cuando estudian un virus, un montón de proteínas, pero extrañamente siguen un arreglo geométrico, una arquitectura muy sofisticada. Empezaron a ver los virus y vieron que tenían formas muy extravagantes. El virus del mosaico del tabaco, virus con un genoma se refiere a lo que está por dentro, ácido nucleico para que tenemos formación en biología, y alrededor una serie de proteínas que los estabilizan. Todo esto se conoce como nucleoproteína. ¿Sí? Cuando aprendemos un poquito de biología molecular, nucleoproteína es la asociación de ácido nucleico y proteína. Está estabilizado bioquímica, psicoquímicamente, porque los ácidos nucleicos tienen un carácter ácido, muchas de las proteínas son básicas, entonces se neutralizan y generan algo tan estable que se puede cristalizar, se puede secar. Entonces empezaron a tener formas como medio extravagantes, medio estrambóticas. Se veían, cuando los modelaban así, realmente se veían de esa forma en el microscopio electrónico. Empezaron a ver que había diversidad de virus y la mayoría de ellos tenían disque ADN. Por eso el smallpox, primeros virus, primera década del siglo pasado, vacuna, rapidísimo, empezamos a controlar los virus.
como que ya conocemos toda su diversidad, algunos tienen membranas, otros no. La idea es que empezaron a aparecer unos virus que salían como ese patrón, el virus del ébola en África. Y le empezaron a tener un montón de miedo en los 2000, lo encontraron en simios, causaba algunas epidemias, entonces como que lo empiezan a estudiar, no es de DNA, reservorios silvestres, vamos a ver un poquito más de estos virus y ven que tienen RNA y cápsidas un poquito más complejas, algunas psicosaédricas de pues, lados iguales por todos lados y algunos se robaban una envoltura de la membrana del hospedero. Entonces empezaron a formarse ese paradigma de que hay unos virus con envoltura, otros virus sin envoltura. Otro principio de organización muy importante de partículas virales. Supuestamente cuando lo mueven el microscopio electrónico se podrían hasta separar las envolturas. Tengas en cuenta, pregunta para el examen final, ¿sí? Que esas envolturas, esas membranas vienen de la célula de la que salió el virus. Entonces, distinguir la entidad biológica virus de la entidad donde se propagó resultaba ya un poquito complejo, porque ese virus se quedaba con un poquito del hospedero, con sus membranas, con sus proteínas, y la historia del HIV y la historia de muchas otras cosas se puede deducir de esa situación, de ese complejo comportamiento. Todas esas cosas fueron a contribuir a hablar un poquito más de la identidad de los virus, complejidad en cuanto a composición de proteínas, de ácidos nucleicos, y empezamos a entender incluso los ciclos de vida virales eran súper complicados. Empezaron a enseñarnos biología celular y la vía esa retrógrada y anterógrada. Vimos que los virus nos enseñaron que las células tienen un citoesqueleto y que ellos recorren las células por el citoesqueleto como si fueran avenidas, como si fuera Vallarta, Federalismo. El citoesqueleto en las células son vías por las que transitan los virus hacia adentro y hacia afuera. Entonces entran y salen como quieren. Cuando salen se quedan con esas porciones de membrana. Entonces, además de la identidad del genoma, de las proteínas, de la forma, parece que las estrategias que seguían para adueñarse de esos hospedero eran tan complejas que retaban lo que sabíamos de biología. Estamos hablando del comienzo o mediados del siglo pasado. Los virus, además de presentarlos así súper bonitos y cosaédricos, tenían algún aspecto pleomorfo. Simplemente algo se queda en la membrana protegiendo al virus y dándole cierta persistencia en el ambiente. Y además encontraron que habían virus con RNA. Primera revolución por allá como en los 50, 60 del siglo pasado. Virus con RNA. Inmediatamente los que saben de bioquímica dicen changos. Si con DNA los virus pueden ser cosas cambiantes, con RNA son 1000 veces más cambiantes. Y tu vacuna de COVID te apuesto que te duró 3 meses. Y a los 3 meses, ¿qué crees? Está la cepa omega. Virus, entidades biológicas que cambian en cuestión de 2, 3 meses, entonces ya la vacuna no te sirve. Entonces empezamos a meternos como en el paradigma de que nos tenemos que asociar o asimilar o controlar o de alguna manera convivir con unas entidades que cambian tan rápido que casi que no los podemos seguir con la simple vista. Virus de RNA, virus de DNA, hay cualquier diversidad de patrón en cuanto a las formas de las cápsidas, pero básicamente se hizo una nomenclatura que tenía que ver con la morfología de los virus. ¿Sale? No había llegado Baltimore en los 60, llegó por allá después alguien del Whitehead en Estados Unidos, hizo otra revolución, pero hasta aquí era pura morfología. Típica taxonomía de botánico, de zoólogo, de cuántas patitas, cuántas alitas, qué color tienen, formas, formas, formas. Todavía no había mucho de biología molecular. Empezaron a encontrar en esas asociaciones de los ácidos nucleicos con las proteínas cierta arquitectura, ciertas regularidades, ¿sí? Y con esas regularidades llegaron al punto de encontrarse con unos virus que parecían pues, aparatos o mecanismos o devices que se usan para explorar Marte. O sea, si recuerdan una nave que mandaron por ahí en los 80 a Marte, sigue una estructura muy parecida a esto que ven enfrente, es un bacteriófago, y se encontraron con la novedad de que habían virus hasta en las bacterias. Entonces no respetaban a las plantas, ni a los animales, ni a los humanos, tienen virus hasta las bacterias. Y las bacterias tienen bacteriófagos que permitieron entender toda la biología molecular como de los 50 a los 70. ¿Sí? Incluso mucho más allá que la E. coli, que los bacilos, que enseñaron mucho microbiología. Lo interesante de esto es que ya era una estructura tan sofisticada que no importaba la forma, queríamos ver más bien cómo se comportaban sus ácidos nucleicos en el contexto del hospedero. Por eso empezó a estudiarse con biología molecular. Y los modelos que hay de los virus, pues muchos piensan que eso se lo inventó por IA, lo hicieron hace 50 años, tal vez de IA no sabían mucho, pero con IA, si ven y alguien piensa que esto no es real y lo ven por microscopía electrónica, se ve exactamente igual. Entonces tienen formas bien paradójicas los virus, unas estructuras muy interesantes. Y si tal vez lo vieron en algún curso de microbiología, esto que hay aquí es una aguja hipodérmica. Este virus hace una contracción e inyecta su genoma en esta célula bacteriana para infectarla. Exactamente igual como cuando ustedes les inyectan una vacuna a ese nivel microscópico. ¿Vale? Entonces tienen que haber mecanismos de viscosidad, mecanismos de mecanoreceptores, de mecanoproteínas muy sofisticados para contestar eso a nivel microscópico.
Finalmente, como para cerrar esa parte de identidad de los virus y cómo ponerles nombre a esas entidades, se generó un sistema. Llegó un doctor de apellido Baltimore, le llama el sistema de Baltimore, que hace alusión a que tan importantes son los virus desde el punto de vista de su genoma, pero también respecto a cómo logran acapar la maquinaria metabólica de todas las células y se adueña de ellas. Entonces, dependiendo de cómo es su capacidad, su estrategia replicativa, inventaron 7 grandes grupos de virus, dependiendo del genoma y la estrategia replicativa, porque van a haber unos virus que directamente llegan a ser transcripción y otros que después de ser transcripción, por si de pronto no están familiarizados con cosas biológicas, hace que un gen se convierta en una proteína a través de formar un RNA. Entonces los virus eran muy complejos porque algunos tenían ADN y otros tenían RNA. Entonces la estrategia de formar proteínas en la célula tenía que ser diferente. Tan diferente como que el ADN de una célula eucariótica está encerrada en el núcleo. Entonces, algunos virus tenían que llegar hasta el núcleo porque eran de ADN para poderse expresar e infectar. Otros que no tenían ADN sino RNA solo tenían que llegar al citoplasma y eso impactó incluso hasta el tiempo en que se da una infección en una célula. Los virus de RNA infectan de volada, ejemplo, COVID. ¿Por qué llegan y en el citoplasma encuentran todo lo que quieran? Los virus de DNA no solamente tienen que entrar a una célula, tienen que entrar al núcleo. Doble paso, 2 fronteras, ¿sí? Entonces es mucho más complejo su ciclo de vida. Por eso es que digo que dependiendo de la estrategia replicativa, dependiendo del ácido nucleico, el virus tenía mecanismos, tácticas, estrategias bien distintas y permitió que se clasificaran con un sistema que parece eterno. Lleva casi 50 años esa propuesta de Baltimore de cómo clasificar los virus y todos la seguimos usando todos los días. Todos los días seguimos usando el método de clasificación de Baltimore. Se escribe Baltimore como la ciudad de Estados Unidos, si alguno la conoce. ¿Hasta aquí alguna duda? Pregunta. Me gusta hacer un break en este punto porque como que eso era virología, ahora hablemos de enfermedades. No, pensé que te hagas una pregunta. ¿Dudas? No. Listo. Perdón que pregunte así, pero me volví maestro desde hace como 5 años en Cuba, entonces ya hago mis pausas, sé que se cansan, el intervalo de atención, entonces medio le bajo. Hablemos de algunos ejemplos de lo que hemos investigado en el laboratorio, porque me han enseñado, han sido mis maestros los virus, y me gustaría como sensibilizarlos a ellos para volver al paradigma inicial de que los veamos como entidades valiosas por sí mismos. Los virus pueden provocar enfermedades tan graves como la hepatitis. ¿Alguien sabe qué importancia tiene el hígado para un vertebrado? ¿Sí? ¿Ustedes creen que el hígado es algo que, no sé, lo podemos lastimar con 2, 3 cervecitas, así año con año, y va de alguna manera a regenerarse, tiene cosas reparables o irreparables? ¿Saben qué tan sensibles son las enfermedades hepáticas? ¿Saben que la primera causa de enfermedad crónico-generativa en Jalisco y en México? ¿Sí? Que un maestro de doctorado aquí en Cooks, que va a estar en su posgrado de microbiología médica enseñándoles bioquímica, hizo su doctorado con nosotros, viendo que gentes con problemas alcohólicos se infectaba más fácil por hepatitis, porque su hígado estaba lastimado. Como estaba lastimado, estaba susceptible y le llegaban enfermedades que a otros no le llegaban. Lo que nos enseñaron en el COVID, que le llamaban comorbilidades, recuerden. Esas famosas comorbilidades las explotaron cuando encontraron unos virus que causaban hepatitis. Pero los hepatitis les enseñaron no solamente cosas clínicas a los médicos, a los biólogos, a los virólogos, les enseñaron sobre el ambiente, sobre la contaminación, porque es una de las enfermedades más complejas desde el punto de vista epidemiológico. Es una enfermedad, la hepatitis, la que puede llegar a un humano, pero puede venir hasta de 8 diferentes rutas. Por general, cuando hablamos de virus, siempre es muy fácil rastrear o muy adecuado, es menester tratar de rastrear de dónde vino ese virus o esa variante, qué enfermedad causa, cómo la controlamos. Pero cuando se enfrentaron a las hepatitis, como que la historia fue muy sencilla al comienzo, un virus de ADN, hepatitis A, después otro virus de ADN, hepatitis B, hasta que se encontraron con el virus de hepatitis C, RNA. Todos tienen lo mismo en común, causan hepatitis, inflamación del órgano más importante en su organismo desde el punto de vista metabólico. Ustedes pueden vivir hasta conectados, con su corazón detenido, pero sin el hígado es fundamental para que ustedes estén viviendo, para que los puedan poner en coma inducido, para que esto se active y nos dé un efecto de un mareo, tiene que haber algo del hígado funcionando. ¿Sí? Un montón de medicinas, un montón de anestésicos, un montón de sustancias tienen que pasar por el hígado para que estemos aquí vivos. ¿Sí? El hígado es un órgano fantástico, fundamental, y ese hígado se lastima por un virus que causa hepatitis. Pero no es un solo virus, hay una serie de variantes que se diferencian completamente uno de otros. Le digo como una lección muy importante para los virólogos, porque hay unos de ADN, otros de ARN. Algunos tenían membrana, otros no tenían membrana. Unos venían de transfusiones, otros venían de animales. Así que fue el collage más complejo que hubo
cuando estudiaban las hepatitis en los 80s. Y lo peor es que llegan y es que ya conocían todas las hepatitis, se encontraron con una hepatitis que no se parecía a ninguna otra porque no se transmitía por vía sanguínea, se transmitía por vía entérica. A ver, hepatitis, sistema gastrointestinal, que tiene que ver una cosa con la otra. Les cambio 90 grados la perspectiva. Todos han oído hablar de las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿verdad? Las famosas ETA, siempre salmonelas, campylobacter, E. coli, norovirus, hepatitis A, y les sumamos una más, la hepatitis E, que es una enfermedad que empezamos a estudiar desde el 2006, cuando estábamos en la UNAM, ¿sí? Trajimos a algunos expertos en el 2017, antes de pandemia, y hemos publicado algunas cosas. Lo importante de esta enfermedad es, para empezar, es el único virus de hepatitis que tiene un reservorio en animales, que se transmite por alimentos, parecido a la hepatitis A, ¿sí? Y que tiene una serie de comorbilidades que seguramente si yo tomo una muestra, ahorita de serología de todos nosotros, la mitad tenemos anticuerpos contra hepatitis C. Todos piensan en hepatitis, pensarán en la C, pensarán en la B, la de los odontólogos, la A, si han leído un poquito de alimentos, pero de la E, yo en el 2015, cuando llegué a la Universidad de Guadalajara, entrevisté a 50 médicos en el CUS, a los que enseñaban infectología. 2 de los 50 habían escuchado hablar de la hepatitis C, los otros 48 no sabían que era la hepatitis E. Me refiero a ese nivel de humor, ese nivel de, no tenían ni idea de qué estaban hablando. Después de 50 años que se conoce el virus, después de que aconteció una epidemia aquí en México, donde se descubrió el genotipo 2, y los médicos aquí en este estado, tampoco en Cuernavaca ni en el DF, conocían de la hepatitis E, ¿no? Por ahí algunos le empezamos jugando hace como 10 años a ponerle la E como exótica, porque nadie sabía de la hepatitis exótica. Todos hablaban de la B, de la A, de la C, ¿sí? Pero la E empezó a tomar alguna vigencia porque inicialmente se pensaba que era asintomática y que todos se lo convertíamos, y cuando niños, y como la hepatitis A, y si no te vacunaste, de alguna manera te inmunizaste en el ambiente porque te infectaste con el virus. Pero se encontró que había unos riesgos de brotes bajo condiciones medioambientales muy particulares, y habían como dos mundos en la hepatitis C. Unos mundos estaban regidos por las hepatitis C de genotipo 1 y 2, y otro por las hepatitis de genotipo 3 y 4. Primeros 4 genotipos que se conocieron del virus de hepatitis. El 4 se lo reservaron los chinos, y en 20 años desarrollaron una vacuna a los chinos, ¿sí? Que los traje en 2018 aquí, los senté en el CUP a medir los anticuerpos y no conseguí la financiación para traer la vacuna con esos chinos, gentes que quieran colaborar. A lo que voy es que en ese mapita donde demuestro que encontramos el virus de hepatitis en Jalisco, en este país que tal vez ustedes conocen, ya 30 años antes se habían deducido que habían encontrado el genotipo G2. Encontramos nosotros el genotipo G1 como en 2016, y el genotipo G3 era un genotipo medio extraño, que cuando dependemos tanto de un gigante como el gigante del norte, si los Estados Unidos dicen que, ¿qué fue lo que dijeron respecto al Tratado de Libre Comercio? Que van a recibir maíz transgénico, pero si lo vendían así, o sea, cuando hay cosas políticas mezcladas, las cosas se complican en ciencia. Y en este caso, una vez más, en el 2001, encontraron en el sur de Estados Unidos un virus de hepatitis E del genotipo G3, que ya estaba reportado en todas partes del mundo, pero los americanos se pusieron de acuerdo y dijeron, no, es que como no enferma a los cerdos, no está circulando, no lo vamos a estudiar, no es importante. Empezaron por ahí colegas en 2007, 2010, en los últimos 15 años, se pusieron a buscarlo en estados del norte, estados vecinos al centro de México, 87% de cero prevalencia, ¿sí? ¿Saben lo que significa 87% de cero prevalencia? Que 9 de cada 10 personas tienen anticuerpos contra ese virus de hepatitis C. Y algo que los Estados Unidos, los americanos dicen, eso no es tan importante, porque no causa enfermedad en cerdos, pero quién sabe qué le pasa a las personas, ¿verdad? Entonces se considera del 2022 para acá, que empezamos como a hacer mucho ruido de antes de pandemia para acá, que esta es una de las enfermedades más desatendidas, que está causando una pandemia, pero no con todos los bombos y platillos, que el COVID está por debajo de la mesa. Todos nos estamos enfermando, y se sabe en la OMS, y les apuesto que si les pregunto a cada uno de ustedes, por lo menos una vez al mes les da dolor de estómago. Es el promedio que se tiene en condiciones latinoamericanas. Por lo menos una vez al mes te da dolor de estómago o algo te cae mal, ¿sí? Y se dice que en enfermedades gastrointestinales, quizás 9 de cada 10 veces por una causa viral, norovirus o algún otro, y la hepatitis C por ahí está causando y está circulando, y de alguna manera nos estamos contagiando. Por eso llegamos a tener 9 de cada 10 anticuerpos cuando tenemos 10, 15 años. En medida que vamos creciendo, a los 30, a los 40, a los 50, el nivel de cero prevalencia y cero conversión se aumenta. Es decir, nos estamos exponiendo todo el tiempo. Lo estudiamos en 2000, con Carlita en 2018. En el laboratorio tomamos una muestra de cerditos en diferentes edades. Después de 3 meses, la mitad de los cerditos ya positivos. Ahora lo tomamos un mes después, ya 70%. 2 meses después, a los 6 meses, cuando iban a salir a rastro,
el 90% de los cerditos seropositivos. ¿Qué significa? Que es algo que está circulando todo el tiempo, que el animalito está defendiendo, pero que le está causando algo clínico, subclínico o por los veterinarios de alguna manera no reconocido, o no lo asociamos como un factor de comorbilidad. ¿Sí? Quizás tiene que acontecer una pandemia un poquito más de bombos y platillos para que le prestemos atención. Por el 22 a la fecha, en el 22 la OMS se reunió y dijo 45 millones de casos de hepatitis C, no lo puedo creer, ¿sí? Documentado, 300 papers en 10 años en todos los países. Ahora es una de las prioridades de las enfermedades desatendidas más importantes a la que le están dedicando muchísimos recursos en todo el orbe en 2030. Quieren que se baje la incidencia porque está causando un nivel de morbilidad muy importante en todo el mundo. Ese virus de hepatitis C es un virus que nos enseñó, es de una clasificación como virus de RNA que tiene una estrategia de replicación bien compleja. En el laboratorio nos enseñó que podemos detectarlo aquí tanto en humanos como en animalitos. Si le permitió incluso a un colega de ustedes obtener su doctorado, ahora ser investigador en el CUCS, ¿sí? El que te decía que va a ser tu maestro de biología molecular, a Oliver. ¿Sabes? Lo pueden invitar a estas sesiones. A Oliver le encantan las cosas de divulgación, de difusión también. Y estudió hepatitis C, estuvo en Alemania con un colega que lo llevamos a que se formara. Creo que en México es de los que más sabe hepatitis C después de una chica de la UNAM de Alicia. ¿Alguna pregunta sobre hepatitis E? ¿Qué deberíamos recordar? Hepatitis E entérica, es otra hepatitis que nadie había escuchado, señor. Y si no fuéramos seropositivos, ¿qué síntomas tendríamos? Es una enfermedad subclínica, eso quiere decir que en realidad no te genera ningún síntoma, ningún signo reconocible de alguna manera, que en su prognosis tú dijeras esto causa esto. No, habría que hacer un monitoreo. Pero te digo, en lo que hemos visto en la población, si en cerdos es 90%, en personas 30%, es una altísima probabilidad de que seamos seropositivos. ¿Y algún reporte asociado a inmunodeprimidos o algo así? Inicialmente se pensaba que era uno de los factores de susceptibilidad a los inmunosuprimidos, y de la revisión de Oliver del 23 para acá lo encontraron en gente inmunocompetente, y más bien vieron que las técnicas no estaban siendo lo suficientemente buenas para rastrearlo en el ambiente. ¿Sí? Porque además tiene una peculiaridad, volviendo a lo de las presencias, formas y cómo identificamos o le damos nombre a una entidad biológica. Este virus reta todos los paradigmas, porque inicialmente decíamos que podían ser con membranas. ¿Te acuerdas cómo te decían en la microbiología básica del CUBA en biología? Que los virus pueden ser envueltos o pueden ser desnudos. Hepatitis puede ser envuelto desnudo, como lo quieras, como lo busques. Dependiendo si lo buscas en el organismo, está envuelto. Lo quieres buscar en el ambiente, está desnudo, como le interese más al virus. Entonces reta muchísimas de los paradigmas, incluso en biología, después de 60, 80 años de estudio en biología, y hoy en día por eso tiene tanta ruta de transmisión. Es un virus muy complejo. Actualmente en el laboratorio, aprovecho para hacer en este paréntesis, estamos detectando el virus de hepatitis C en poblaciones porcinas, y la hipótesis que se tiene en México y en varias partes del mundo es que es el agua, que es lo más común en todos los sistemas, ambientes, sistemas de producción con plantas, con animales, con microorganismos, todos tienen agua, ¿sí? Cuando lo buscan en aguas, en cualquier lugar lo encuentran. Lo que pasa es que necesitan el método muy pormenorizado, muy sensible y muy sofisticado para que lo puedan encontrar. Sí, entonces actualmente estamos obteniendo muestras de aguas de diferentes lugares para tratar de demostrar que en algunas condiciones, sobre todo de producción de proteína animal, están siendo fuentes de esos virus para que lleguen a la serie urbana, al lugar urbano, y puedan infectarnos a nosotros. Te escucho. ¿Se han encontrado solamente en aguas superficiales o también en agua de pozo? En agua de pozos. Hay estudios en España, en Italia, sí, donde ven que incluso las que no están siendo tratadas, y que salen de acuíferos, del subsuelo, y los encuentran ahí. Es decir, es un virus que está ubicuo. Han encontrado, además de estos 4 variantes, otras 5 variantes, ya van en 9. Y cada 5 años aparece una variante nueva. Lo encuentran en camellos, lo encuentran en peces, en aves. Es decir, parece que es un virus, como en muchas cosas, en enfermedades, entre mal le rasques, pues mal le encuentras. Entonces están encontrando que tiene una diversidad, una versatilidad desde el punto de vista de persistencia, de ruta de transmisión, que vamos a tener que empezar a convivir con él como nos pasó con el COVID. Esa era mi historia de hepatitis, dime. Tengo una pregunta, que no sé si tiende a ser un poquito más médica, pero por ejemplo, si nos da una infección vírica, vaya, dolor de estómago, y vas y ya te dan como antibiótico porque piensan, o sea, realmente ni siquiera estás atacando al virus, ¿no? Es como de que, pues, te queda ahí y ya, ahí. Si al virus simplemente esperas a que te defiendas contra él, lo que pasa es que te baja las defensas. Entonces tus poblaciones microbianas, bacterianas se aumentan y te pueden dar causas secundarias de infección. Eso es lo que te ayuda a los médicos cuando te dan antibiótico. Eso es la primera crisis cuando uno estudia biología o química o QFBI, pero antibióticos, pero son virus, son las infecciones secundarias. Están controlando que lo demás no te acabe de fregar porque el virus ya te bajó todas las defensas. Tu sistema inmune está concentrado en defenderte del virus y las bacterias pues se aprovechan y te empiezan a atacar. Entonces están ayudando para eso. ¿Sí era tu respuesta? Sí.
¿vale? ¿Qué más empezamos a aprender de los virus? Pues pensemos en distribución, en abundancia de los virus. Hay personas que le han dedicado 6 años a estudiar un virus como los coronavirus de naves. Encontramos en muchos virus de altísima variabilidad que tienen un genoma de RNA, incluso el virus que entra a un organismo, a un pollo, a una persona, a un animal, el que entra desde el punto de vista genético y el que sale son distintos con el nivel de variabilidad es así de importante como el virus de hepatitis C y como los coronavirus. Alguna vez estudiaba yo en Beringer haciendo vacunas, la influenza, el Newcastle, los vacunas, unos virus de aves, hasta que me enfrenté al virus que estudió Liz durante 5 años. El coronavirus, estudiamos un coronavirus, pero de los pollos. Y el nivel de variabilidad era tan alto que yo, más que influenza, tiene más variabilidad que el virus de influenza. Que para todos influencias como la neta, en virus, RNA, hasta que te enfrentas a un coronavirus. Y por eso nos estuvo encerrados 2 años. Son virus extremadamente complejos en cuanto a variabilidad. Son más grandes, más diversos y muy versátiles, una vez más, en todo cómo se mueven en el ambiente y cómo pasan de un hospedero a otro. ¿Sale? Entonces la historia está aquí, volviendo a cerrar y abrir otro capítulo, cambiando de perspectiva, son unas entidades bien complejas desde el punto de vista de salud y no los puedo meter en un solo vasito. Casi que hay que tener un montón de vasos para cada variante del virus y cada especie. Y cada una enseña cosas distintas en salud. Y cuando agarramos solamente un tipo de organismos, mamíferos voladores, nos podemos ver la abundancia de virus que pueden haber en ellos. Pueden haber esta cantidad de virus circulando en los murciélagos, más o menos, sin poner números, para que hagamos una vez más una perspectiva general. Si nos podemos analizar de esta variabilidad de virus, porque estoy cambiando hacia el COVID, que todos lo hacemos con murciélagos, con animales, con zoonosis, esta cantidad de virus, si nos podemos ver cuáles infectan animales domésticos, una veterinaria no me dejará mentir, pero de la cantidad de animales que hay en las actas a nivel zoológico, yo creo que no es ni el 1% la cantidad de especies domésticas, ¿verdad? Que están domesticadas, que se pueden utilizar. Entonces, esto sería más o menos los que encontramos infectados animales domésticos, una fracción. Solamente esta proporción, perdón, esta sería fauna silvestre, es en animales domésticos, y solamente una proporción bien pequeñita llegan a afectar a humanos. ¿Qué quiero transmitirles con eso? Que si ustedes le dan tanta importancia a 4 variantes de hepatitis y los que sabemos de viruela, lo poquito que sabemos de polio, un poquito de alguna serie de microorganismos y estamos estudiando nada más esta punta del iceberg, piensen en toda la más variedad que existe de esos microorganismos, más bien de esos agentes de que no son microorganismos, circulando en la naturaleza, ¿sí? Como para cambiar un poquito la perspectiva y llevarlos de algo que desterremos, destituyamos, que no queramos aquí, erradiquemos, también que lleguemos al asunto de admitirlos, aceptarlos y convivir con ellos. Entonces son extremadamente diversos, solamente considerando una taxa, los Chiroptera. Hablamos un poquito de 2 virus muy importantes que también me han enseñado mucho en los últimos, que fue como el 18 para acá. Cuando vemos el mapa de enfermedades que se publica en 2018, un poquito antes de la pandemia, de patógenos considerados de relevancia clínica a la Organización Mundial de la Salud, se ve una perspectiva como esta en todos los continentes. Destacarse, measles. ¿Cómo se traduce measles al inglés? Sarampión. Sarampión, excelente. El virus de sarampión. ¿Qué importancia tiene el virus de sarampión? Un virus de RNA, todos otra vez vacunados contra el sarampión, ¿verdad? Pero día a día, por allá les acaban de decir, uy, que en el norte hay unos con sarampión y es una enfermedad que si te pones a arrastrar, no, pues es que debió estar erradicada. Hay una vacuna hace 40 años, una vacuna del sarampión o del morbillivirus que hay en humanos, pero hay en sarampión en perros. ¿Cómo es que se llama? Distemper o moquillo, una enfermedad por un morbillivirus exageradamente común. Hay otra enfermedad en aves, se llama Newcastle, y hay una serie de virus muy parecidos que infectan diferentes especies, tanto que una vez unos perritos que empezaron a enfermar esa enfermedad de ese virus, los trataban con una vacuna para pollos, porque eran tan parecidos que podía prevenir un poquito la enfermedad con la vacuna de pollos, así de parecidos eran. Porque los que sepan un poquito de vacunas sabrán que por la relación que haya antigénica entre ellos, podemos generar una fracción, ¿sí?, de positividad de anticuerpos que puede servir al otro hospedero. Entonces notamos por ahí antes de pandemia que habían unas enfermedades como measles más o menos comunes, otro montón de enfermedades propias de las Américas, todos hemos oído hablar del dengue, y había una por aquí que empezaba por M, ¿se acuerdan qué significaba M, Karen? Middle East, excelente, o sea, era un síndrome respiratorio agudo del este medio, del Oriente Medio. ¿Y eso qué tiene que ver? Ese fue el COVID-1, el COVID del 2006. Ya sabían por ahí en 2018, hubo algo por aquí en África, un poquito en Asia, que como en Oriente Medio le llamaron síndrome respiratorio agudo de Oriente Medio, SARS-CoV-1.
Por eso el SARS-CoV era 2, ¿se acuerdan lo que escucharon en pandemia? El SARS-CoV-1 ya lo conocíamos hace mucho y nos permitió entender que las enfermedades había que estar monitoreando y que iban a tener reservorios naturales y que de pronto no solamente se podía contagiar por las aguas, por los animales, de pronto los alimentos también tenemos que vigilarlos. Y la famosa historia del chino, los mercados vivos en Yunnan, y un virus que parece que no puede transmitirse entre humanos, y ahí llegó un virus como el COVID. ¿Qué aprendimos de ese virus? Que hay un tipo de infecciones o de transmisiones de enfermedades como estas que le llaman zoonosis. ¿Alguien sabe qué es una zoonosis? ¿Te acuerdas, compañero? Es cuando salta del animal al humano, ¿no? Eso es lo que enseña cualquier maestro hoy de microbiología, de infectología, que enseñan lo que es una antropozoonosis. No, ¿verdad? La mayoría de las zoonosis en realidad fueron antropozoonosis. El virus de distemper es de los mejores casos de que cuando llegó a América, ¿quién creen que los trajeron? Los bebés de los aztecas se los daban de comer a los perros que venían de Europa, los conquistadores, y los perros venían con distemper. ¿A dónde creen que llegaron los virus de distemper? Llegaron a las Américas, se difundieron por Perú, por México, por todos lados, y hoy en día hay variantes en América genéticas de este virus que hemos estudiado, que hemos detectado y secuenciado en el laboratorio, que se diferencian de las vacunales, de las de Europa, de las de Asia. Es un virus que se sigue distribuyendo por todas partes. El mensaje es que las enfermedades que uno le ha enseñado como zoonosis es de una perspectiva antropocentrista. Lo que interesa eres tú y tu salud y tu bienestar, y por eso pagas impuestos. Pero si lo pensamos en un contexto más diverso, como biólogos, como seres en ciencias biológicas, cada entidad tiene su mismo valor, no solamente el hombre. Y hay evidencia no solamente de esto, sino de muchas enfermedades donde realmente los humanos han sido los que llevan la enfermedad a los perros silvestres. Le conocen como antropozoonosis. Es un salto, como decía el compañero, donde en realidad el patógeno o ese agente causal de enfermedad, ese agente etiológico, se movió de la población humana, que ha sido la más adaptable en términos evolutivos, y en realidad está contaminando y explorando nuevos ambientes y llevando sus enfermedades para que se queden ahí. En ese contexto me gustaría hablarles de que en el contexto de zoonosis hablamos hoy en día de la famosa Una Sola Salud o One Health que propuso la OMS como del 2002-2004. Todos consideramos que ahorita la salud de una persona en estrecha cercanía con todos los agentes causales o potencialmente causales de enfermedad está afectada por las enfermedades que circulan en los animales, por las enfermedades que realmente solamente están en los humanos y por otras enfermedades que están en el ambiente. A veces es difícil pensar que las plantas pueden ser causa de enfermedad para humanos, pero en realidad en el contexto de una sola salud debemos vigilar la salud no como una cosa desde la perspectiva solamente de humanos, sino que esté saludable el ecosistema y que tampoco seamos fuente de enfermedad a los humanos, que es lo que ahorita se contempla ampliamente, que realmente cuando estamos comprando casa en primavera o en las zonas más alejadas de la ciudad, lo único que estamos haciendo es alejando las fronteras de enfermedad y llevándolas a los perros silvestres que están muriendo, y a veces no nos damos cuenta. Y llevamos a enfermedades ambientes como cuando nos traen los europeos a los aztecas enfermedades. Estamos haciendo lo mismo con nuestros ecosistemas. Lo estamos contagiando, moviendo las fronteras del urbanismo. En general, en ese contexto de una sola salud, debemos tener en cuenta que la salud humana va a estar relacionada intrínseca, estrechamente, con la salud humana, con la salud de los animales y de los ecosistemas. Sí, por eso estamos aquí, gentes que trabajamos en medicina veterinaria, en el contexto de salud animal, porque tenemos que abordarlos con estrategias muy transdisciplinarias, o sea, no solamente de la salud humana. Yo soy ingeniero, yo soy sociólogo, me interesa lo que afectó en términos históricos, ¿no? En el contexto de una sola salud tratamos de verlo transdisciplinarmente, desde todos los puntos de vista posibles, sin ninguna límite, sin ningún borderline de pensamiento geográfico, temporal, sino en toda su dimensión, su multidimensión. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? No. Dime. ¿Por qué los murciélagos son reservorios de Todos nos sangre? preguntamos eso. Son temas de investigación en todas partes. Me lo pregunté por allá cuando empezamos con Dianita. Se fue Diana del laboratorio porque le pareció muy difícil el proyecto. ¿Por qué aguantan tanto? Dicen que son vectores como de 3.000 enfermedades los murciélagos y a ellos no les da nada. Y los coronavirus, todo lo que buscan murciélagos de virus los encuentran, de bacterias, de parásitos. Todos se preguntan eso. Hay hipótesis relacionadas con su estilo de vida, como son los únicos mamíferos voladores, porque tengan algunas estrategias para estar vivos, para defenderse, para evolucionar, que les hacen como tener cambios muy abruptos, muy rápidos. Ahorita estamos trabajando con una doctora en el CUBA, con la doctora Salapa, viendo diversidad en un género Myotis de murciélagos, y parece que intrínsecamente dentro de cada especie, en cada taxa, hay tal variabilidad genética de ellos como murciélagos que quizás pueden contender con muchas enfermedades. O sea, parece que tampoco son una entidad así como tan delimitada como una especie, sino que son una población, son una metapoblación, una población promedio. Entonces hay hipótesis de que tal vez lo que llamas murciélago, lo que llamas Myotis californicus, es una población promedio y algunos extremos pueden resistir enfermedades, que quizás no viste cuántos se murieron.
Sí, los que se quedaron ya fueron resistentes a él, pero puede que hayan muerto muchos. ¿Sí me explico? Entonces parece que son muy plásticos en cuanto a resistencia a enfermedades. Tengo otra pregunta. Dime. Bueno, yo tengo la impresión, a lo mejor me equivoco, que el coronavirus mutó muy lentamente, ¿no? ¿Eso se debe a su complejidad o a qué se debe? Creo que hubo como 350 naciones tratando de prevenirlo y controlarlo. Eso ayudó, por supuesto. Por eso estamos aquí después de 4 años. O sea, sigue cambiando y cada año que otra variante. Y por ahí si ahorita van a los sitios de salud y hay otra vacuna con otra variante. Como pasa en salud animal, pronto a un veterinario. Cada cierto tiempo vete a las farmacéuticas, a los que vacunamos perritos. Cada cierto tiempo hay que estar vacunando a los animalitos porque se siguen presentando cambios en la antigenicidad de esos microorganismos, de esos agentes infecciosos como los virus. Entonces hay que estar conteniendo con eso. Es como un ciclo constante. El patógeno cambia, listo, tiene que haber un mecanismo de control. Hasta ya dejó de funcionar porque el patógeno cambia y sigue dando la vuelta. Son blancos móviles, decíamos cuando investigamos influenza. Un blanco móvil te estaba moviendo todo el tiempo, nunca se va a acabar. Qué buena tu pregunta, porque eso me lleva al paradigma ese que dejemos de pensar en los virus o en las enfermedades como estas, como cosas erradicables. Y tratemos de pensar en ellas como cosas cíclicas, episódicas, que están pasando quizás con un T, con un movimiento uniforme, que tenemos que preguntar cuál es el T correcto para saber cuándo aparece la nueva variante o cuándo innovar con una nueva vacuna y más bien anticipar nuevas situaciones. Si lo pensamos de esa manera, quizás podemos encontrar soluciones un poquito más soportables o más amigables con el ambiente. Les presenté este mapita para verificarles, mencionarles esto, que era como una de muchísimas enfermedades. Pasaron 5 años, 6, y después de eso todo era COVID. Ya a nivel mundial, que es la enfermedad más común que atrae la atención, que 250 países hicieron vacunas, que México tiene una vacuna guardada ya en Cuernavaca, que nunca la usaron, tal vez conocen la historia, ¿verdad? La historia de Laura, una vacuna que le inyectaron una cantidad de recursos del gobierno de aquí en México y no, pues no iba a competir con los rusos, puede ser para el COVID-3. Pero me gustaría que tengan en cuenta que abajo de esta letra grandota, esto sigue, y siguen los puntos suspensivos, siguen habiendo una serie de enfermedades, hepatitis, sarampión, que ahí todos los días nos siguen preocupando, y hay mucha gente que ya están buscando vacuna para sarampión, para después de 10, 15 años, ponerse otra vez una vacuna y reforzarse. Sí, porque pueden ir creciendo por ahí en Sonora, ahorita hay como 17 escuelas cerradas en el norte, y en Jalisco ya están reportando que hay sarampión. Entonces, así hay que pensar las enfermedades, y estos virus causan la enfermedad, pero hay que estudiarlos como en su verdadera dimensión, no solamente cosas para erradicar y darle la espalda. Es muy importante aclarar esto porque después de que uno habla de COVID, todos se empiezan a parar los pelos. ¿Será que los coronavirus que nosotros estamos estudiando con Lisa en el laboratorio durante su licenciatura, su maestría, 5 años, pueden ser preocupantes? Un alumno una vez nos preguntó, ¿te acuerdas cuando iba a empezar este chico que venía de Sonora? Doc, voy a trabajar con coronavirus. Pero si la pandemia, oye, no es que los coronavirus de aves son otro mundo, ¿sí? Son muy, muy diferentes. Los coronavirus que causan enfermedad en aves causan una bronquitis infecciosa que está prevenible, la conocen hace mucho más que el COVID. Desde 1931 se sabía que a los pollos les daban coronavirus. Sí, casi 80 años antes que el COVID de humanos. O sea, entonces había mucha gente y las vacunas que se dieron contra el COVID, ¿quiénes creen que las protagonizaron? Médicos veterinarios que sabían de aves, que venían controlando esa enfermedad de bronquitis en aves hacía más de 50 años. Afortunadamente conocíamos mucho de eso y sabíamos que aunque tiene muchas semejanzas estructurales, genéticas, tenían una gran diferencia en el mecanismo en que infectaban y en los receptores que usaban para entrar a las células. Entonces los receptores que utilizan los pollos en las aves son distintos a los de los humanos, afortunadamente. Pero todas esas cosas evolucionan en el tiempo. En un intervalo de meses, de años, quizás no pase nada, pero en un intervalo de décadas o de siglos las cosas pueden ser muy distintas, ¿sabes? Para dejarlo como puntos suspensivos. Finalmente, tratando de cerrar mi plática, porque ya me extendí mucho, me gustaría hablarles un poquito de la diversidad una vez más con ese coronavirus, pensando en que la identidad y el paradigma de cómo se transmite y se pueden erradicar o no, vamos a ponerlo en otro contexto, en el contexto si lo podemos conocer suficientemente como para generar algún mecanismo, alguna estrategia, alguna terapéutica que nos permita contender con él, contender, anticipar que tenga un problema pandémico, quizás epidémico, y también convivir con ese agente. Entonces, en lugar de erradicar enfermedades, vamos a estudiarlos como agentes etiológicos de enfermedades, ¿sí? Y podemos entender en ese contexto, pueden haber coronavirus en las vacas, pueden haber coronavirus en los gatos. Ustedes tienen gatos en sus casas. Es muy probable que si ven su cartilla de vacunación, los vacunaron contra un virus que es coronavirus felino. Y hay coronavirus en pollos, hay coronavirus en cerdos y hay coronavirus en cualquier cantidad de especies. Sí, como decía la compañera de la doctora, pues hay este tipo de virus de RNA variantes casi en cada especie. Y en las que ustedes digan, no, pero es que solamente me han dicho en esta especie que hay 3 virus, es porque no la han buscado.
sea, lo ven al asunto de la diversidad. Cuando le buscan con suficiente sensibilidad, encuentran un montón, una diversidad muy amplia. Hoy en día es difícil encontrar que haya un patógeno o un agente como estos que esté asociado a una sola especie de hospedero. Siempre hay una plasticidad y una versatilidad muy cruzada, muy grande. ¿Sale? Finalmente, como existen esos riesgos y los pensamos como causan enfermedades y los queremos erradicar, empezamos a usar los virus por bondades que tenían, como lo estudiamos hace casi 100 años, conocimos su naturaleza proteica, bioquímica, pudimos expresar a nivel molecular, aprendiendo los virus también sus proteínas de forma recombinante, empezamos a hacer unos inmunógenos. Y los inmunógenos ya los podemos utilizar incluso en forma de vacuna, los podemos inyectar en los humanos, en las vacas, en los perritos, y con eso podemos generar una respuesta inmune controlada en condiciones controladas. Hoy en día los agentes etiológicos de enfermedades, como estos virus que seguimos llamando como seres interesantes, se conocen más por su utilidad. Hoy en día hay virus que están utilizando en fase 2 subclínica para tratar cáncer. Como los pueden dirigir a ciertos tejidos, los usan como agentes oncolíticos. ¿Sí? Hay virus que utilizan en terapia génica, ¿sí? Para transmitir a personas. Hay sistemas de manipulación génica, ingeniería genética que utilizan virus. Hay líneas celulares, hay plataformas para generación de vacunas que dependen de virus, como Provirus, ¿sí? Para facilitar las cosas. Entonces los virus se volvieron una herramienta para el conocimiento. Entonces esa idea de que vamos a erradicarlos, no solamente causa enfermedad, me gustaría que la hayamos pasado quizá en otra perspectiva y pensemos en ellos de una manera como más utilitarista, por así decirlo, como unas entidades que nos pueden ayudar si sabemos cómo acercarnos a ellas. ¿Sale? Pues a mi parte era lo que les quería platicar así sin entrar en mucha profundidad, un panorama bien vasto de los virus, tratando de llevarlos a conceptualizarlos ya no como cosas perjudiciales contra nosotros, sino que nos pueden sumar mucho más de lo que nos pueden restar.